como más al nombre técnico o al nombre que realmente, pues, como se deben llamar, ¿sí? Entonces, basado, digamos, con esta información, también pues quiero dar algunos tips de instalación y de pronto de algunas cositas que se han presentado que pues que siempre son muy comunes, o sea, son errores muy comunes. Entonces la idea es también como enfocado aprendamos de nuestros errores. Bueno, uno de los mitos es siempre el dialecto que se tiene en cuanto a la tubería pesada, PVC. Digamos que esa es una forma incorrecta de nombrar la tubería PVC, pues ella se clasifica básicamente por su RDE. Este tipo pesado va más encaminado a las tuberías metálicas que se clasifican por su schedule, por su espesor de pared, schedule 80, etcétera. Entonces, pues tendemos a llamar estas tuberías también tipo pesada o tipo liviana. Entonces, la clasificación básicamente es por su RD y ya lo vamos a explicar. Dentro del portafolio de turbosistemas de presión de Patco Wine, entonces tenemos diferentes diámetros que van desde media pulgada hasta 6. Cada una se clasifica dependiendo del RD. El RD significa relación diámetro-espesor. La relación que yo tengo del diámetro externo de la tubería con el espesor de pared. Así clasifico las tuberías de PVC presión por su RDE. Entonces, a menor RDE voy a tener mayor resistencia a la presión. Ejemplo, un RD9 va a resistir 500 PSI, un RD11 400 PSI, así sucesivamente. Si aumento el RD, disminuyo la presión de trabajo. Entonces, esto básicamente se tiene un diámetro exterior. En este caso, si hacemos el ejemplo con la tubería de media, que es de 21.34, lo dividimos por el espesor de pared. Eso nos da este numerito que lo vamos a clasificar como RD9. Y así sucesivamente tenemos pues diámetros de 3 cuartos. Media pulgada también tenemos en un RD 13.5 que va a tener una presión de trabajo de 315 psi a 23 grados Celsius. Estos 23 grados son temperatura ambiente. O sea que estas tuberías están diseñadas es para transportar agua fría a temperatura ambiente. Eh, tenemos un R21 y así sucesivamente, diámetros desde 3 cuartos hasta 6 pulgadas, como ya lo había dicho. Tenemos algunas ventajas aquí en nuestro sistema de presión. Tenemos resistencia a la corrosión, pues esto pues es gracias a que las tuberías son plásticas, son en PVC, pues digamos comparada con otros materiales como el galvanizado, pues no se van a corroer tan fácil con el contacto directo de la intemperie o con el fluido que transporta internamente. Son más livianas. Esto nos facilita la instalación, pues debido a que las podría manipular una sola persona. Vienen en tramos de 6 metros. Esa es la longitud de fabricación. La herramienta para manipular este tipo de tuberías es muy básica. Es un marco de cegueta, un flexómetro para tomar medidas y de pronto una escofina o algo así para quitar la rebaba o el exceso de los cortes. La vida útil es de aproximadamente 50 años. Digamos que estos son criterios de fabricación, pero pues también hay que tener en cuenta bajo el proceso de instalación que se tenga, digamos, un proceso inadecuado podría reducir esa vida útil de la tubería. Menores pérdidas de presión, esto es gracias a sus paredes internas lisas, digamos que es como una ventaja de todas las tuberías plásticas. Va a tener un coeficiente de rugosidad menor, el cual va a permitir pues que internamente
el fluido que se transporte no tenga alguna pérdida por fricción. Resistencia a la presión, pues ya lo habíamos hablado, tenemos una resistencia hasta de 500 psi. Digamos que eso es bastante. En caso de Bogotá o casi a nivel nacional, no se llegaría a manejar una presión tan alta. El promedio de las presiones están entre 90 a 80 psi. Básicamente, digamos, cuando son sistemas eh, presurizados y cuando son domiciliarias de redes locales, el acueducto mínimo nos brinda 18 metros columna de agua, que eso es una equivalencia, cada metro columna de agua es una equivalencia a 1.4 psi. La clasificación por su RE, pues como lo habíamos comentado, la idea no es clasificar estas tuberías pesada o liviana, sino por su RE, básicamente. Necesito un RE, no sé, un ejemplo, un RE 9, entonces ya vamos a saber que va a tener una resistencia a 500 PSI y tenemos como sus especificaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, porfa, Las sigamos, hacemos preguntas los finales. 45 los minutos seguidos y cualquier pregunta les recomiendo a los asistentes la pueden hacer en el área de abajo hay un lugar para hacer preguntas y respuestas o en el chat también nos pueden ir escribiendo y las resolveremos al final. Ok, bueno, entonces continúo. Bueno, yo creo que para muchas personas es nuevo nuestro sistema, para otros no. Este sistema fue lanzado como a mediados de septiembre del año pasado. Viene reemplazando el sistema Ultraten. Entonces, este sistema se llama tubería CPVC Hot Pro. Esto es para redes de agua caliente, para conducción de agua caliente. Tenemos una presión de trabajo de 125 psi a 82 grados Celsius. Es básicamente la funcionalidad de esta tubería. En el portafolio se le agregan algo más de accesorios al portafolio de la Ultraten de la línea anterior. Tenemos válvulas desde media pulgada hasta una. Estas son muy utilizadas en los sistemas de calderas, ya que se debe tener como una especie de medidor, igual que una red de agua potable cuando se maneja este sistema de calderas. Entonces tenemos estas válvulas para hacer el control ahí de la medición del agua. Tenemos adicional en el portafolio estos cortadores desde media pulgada a una pulgada. Esto es básicamente muy parecidos a los cortadores para tubería de cobre. Digamos que estas tuberías en el tamaño nominal vendrían siendo tamaño en tubería de cobre. Eso también, digamos, haciéndolo referencia con las tuberías PVC, que son un diámetro nominal de tubería de hierro. Entonces, por eso es la diferencia de yo llegar a tener un tubo de media PVC y uno CPVC, digamos, el tamaño es como la normatividad de fabricación que se tiene con cada uno. Este es un biselador, también es adicional en el portafolio del producto. Esto nos permite hacer como un pequeño chaflán en el extremo del tubo cuando realizamos nuestros cortes. Esto es para cuando apliquemos la soldadura, esa soldadura se distribuya totalmente en la superficie y de pronto este corte que queda como perpendicular no se lleve o arrastre la soldadura cuando la apliquemos. Tenemos estos soportes desde media pulgada a una pulgada, son una especie de abrazaderas ajustables y estas válvulas de alivio de media pulgada que se instalan en los calentadores de paso o de acumulación para proteger el sistema de agua caliente. Este es básicamente, pues, digamos, como eh, el nombre que tomó la tubería Ultraten, digamos, la nueva generación del CPVC. Entonces es Hot Pro Papco para que lo tengamos en cuenta. Estos son unos tips, digamos, en proceso básico de instalación. Digamos que la mayoría, de pronto de los que están presentes, lo sabemos hacer, no sabemos el paso a paso, pero pues, como les venía comentando, la idea es también de esta charla es dar a conocer algunos errores que se cometen y es aprender de ellos mismos. Donde más se presenta, digamos, postventas en el área de PAPCO,
es en el proceso de instalación y de aplicación de soldadura, que para muchos es muy fácil o de pronto es el más sencillo, pero ya lo vamos a ver más adelante, las posventas que tenemos en Patco por este mal proceso de aplicación. Entonces, digamos que aquí tenemos un paso a paso. El primero sería corte del tubo con cegueta. Aquí podemos ver la imagen para que de pronto se vayan guiando. Esto es una marcación perimetral que se hace de pronto cuando no hay mucha experiencia para realizar un corte que nos quede pues perpendicular a 90 grados. Entonces se utiliza este tipo de guía para, para realizar estos cortes a escuadra. Entonces viene el corte, viene la limpieza de la rebaba que se genera cuando se realiza el corte con la cegueta. Viene la limpieza, que esto lo llamamos nosotros preparación de la superficie. Esa preparación de la superficie se realiza con el limpiador LimpiaMax y esto básicamente lo que hace es abrir unos poros microscópicos en el material, en el PVC, el cual va a permitir que la soldadura fluya, se funda y quede una sola pieza monolítica, se podría decir, entre el accesorio y la tubería. El proceso de aplicación se aplica generosamente en el espigo, ¿sí? Y una cantidad superficial en la campana del accesorio. Esto con el fin de que cuando yo ingrese o inserte el accesorio en la tubería, el exceso me quede en la parte externa, ¿sí? Y yo lo pueda limpiar fácilmente. Debemos realizar un cuarto de giro y sostener como mínimo 10 segundos, porque pues cuando se hace este tipo de ensambles tiende a devolverse el accesorio, entonces la idea es que quede totalmente en la profundidad o la longitud de la campana del diámetro que sea, pues que quede la tubería llegando al tope con el accesorio. Ese es un pequeño video, pues para que se hagan una idea de lo que les he hablado de las tuberías de presión y de pronto una básica instalación. Es muy corto, pero pues explica muy bien. Bueno, pasamos a otro mito. Pues digamos que se ha visto también un poco pues, de errores en la aplicación o la selección de soldaduras según la red que vayamos a construir. Entonces acá es cuando utilizar soldadura CPVC. Como ya lo veníamos hablando, la soldadura CPVC se utiliza solo en redes de conducción para agua caliente, porque pues uno de los errores pues, que cometen, que se instala también tubería PVC, perdón, para conducción de agua fría, pues la instalamos con la soldadura para CPVC. Digamos que es eh, una instalación errónea y básicamente hemos tenido postventa, pues digamos que el sistema no va a fallar como tal, pero pues esa o la soldadura no está fabricada o diseñada con esas características como para utilizarla en conexiones PVC, porque si no, pues tendríamos una soldadura para todos los sistemas. Entonces la idea es clasificar la soldadura según la red que vayamos a instalar. Entonces aquí tenemos la Hot Pro, que es solo para sistemas de agua caliente, tuberías CPVC, tuberías de policloruro clorado, CPVC.
tenemos la tubería, la soldadura, perdón, de color verde y la soldadura incolora, que esa se utiliza para todas las conexiones de redes sanitarias, redes de suministro, redes de ventilación y redes eléctricas, como el caso de la tubería conduit. Entonces, la única diferencia de estas dos, pues es el pigmento, el color que toma ella, es básicamente para poder verificar e inspeccionar fácilmente en cualquier proyecto que se le haya realizado la aplicación de la soldadura, porque muchas veces se tiende como a presentar los accesorios mientras se corta, mientras se mide, mientras replanteo, y de pronto por X o Y motivo se nos olvida soldar ese accesorio, y pues digamos que con la soldadura de color verde se puede evidenciar fácilmente si está soldado o no, lo que no ocurriría con la otra, que es básicamente prácticamente transparente. Entonces tenemos distintas presentaciones. Esta presentación también es nueva, es soldadura de compuesto orgánico volátil, VOC, es digamos como más amigable con el medio ambiente. Esto también se lanzó el año pasado a mediados como de noviembre. Tenemos el limpiador, que ese sí aplica para todos los sistemas, CPVC, PVC sanitaria, PVC presión, conduit. Este siempre debo preparar la superficie para poder aplicar la soldadura. Y lo ideal es que sea, digamos, el paso a paso habido, digamos, yo limpio y al mismo tiempo soldo. Digamos que lo recomendable es ese proceso, ¿no? Y no dejarlo de pronto limpio 2, 3 horas con anticipación porque pues no va a cumplir la misma función que limpiando y soldando, al, digamos que al mismo tiempo. Aquí tenemos las presentaciones, entonces como ya habíamos hablado, soldadura líquida para PVC, tenemos desde un 128 hasta un cuarto. Esto nos facilita, pues, según el consumo, el gasto que vayamos a tener en nuestro proyecto, pues, calcular la cantidad de soldadura. Pues todas las veces no tenemos que comprar un cuarto, entonces tenemos distintas presentaciones. Soldadura líquida para agua caliente es la CPVC, entonces en este caso viene siendo la soldadura Hot Pro. Y el limpiador que sí aplica para todos los sistemas, también en diferentes presentaciones. Entonces, encaminado a los mitos y verdades, pues también les traigo, aprendamos de nuestros errores. Como les comentaba inicialmente, hemos tenido pues eh, muchas postventas realmente por el tema de instalación, o sea, no por la calidad del producto, sino por el proceso de instalación, pues que afecta al producto y obviamente tiende a haber alguna falla en el sistema. Una de esas es el chorreón o el exceso de soldadura interno que se genera en la tubería. Entonces, cuando les explicaba ahorita en el proceso de aplicación de soldadura, es recomendable aplicar el exceso en el extremo o en el espigo o en la parte externa del tubo, incluye, o sea, siempre teniendo en cuenta la longitud de la campana, el diámetro, independiente del diámetro que sea. Entonces, esta es la aplicación en exceso y la aplicación una capa superficial en la campana del accesorio. ¿Qué busco yo con esto? Que cuando yo pues realice la instalación, el exceso me quede aquí por fuera y no me vaya a quedar este exceso aquí internamente en la tubería. Cuando queda por fuera, lo puedo limpiar y si de pronto no lo limpio muy bien, él con la temperatura ambiente va a tender a secarse muy rápido. Internamente no va a suceder eso. Él no se va a secar. La soldadura va a quedar ahí en una película y se va a empezar como a comer el PVC, por decirlo así, a filtrarse, a debilitar la pared del PVC. Si yo tengo acá, no sé, una pared de 4 o 5 milímetros, él tiende a minimizar esa pared a 1 a 2 milímetros incluso. Y cuando el sistema entra en funcionamiento, pues ahí es cuando tenemos las fallas. Muchas veces decimos de pronto que es la calidad del producto y pues nosotros vamos a este tipo de obras, verificamos, llevamos muestras al laboratorio. En laboratorio, ¿qué hacen? Hacen un corte transversal y se verifica realmente o se evidencia que es exceso de soldadura y se ve por donde corre la soldadura internamente en el tubo, por ahí mismo se fisura.
Entonces, esto es uno de los errores como más frecuentes y por decirlo así, es en el proceso de instalación y es un paso que es básicamente de los más sencillos, que es la aplicación de la soldadura. Entonces, no es aplicar en exceso, no es aplicar muy poca, sino es hacer el debido procedimiento. Otra de unas fallas comunes es las huellas de impacto que posteriormente van a hacer fracturas. Esto se da en todos los sistemas de tuberías de PVC. Esto es ya más como tema de manipulación, de almacenamiento. De pronto durante el proyecto, no sé, tiro el tubo pues desde una parte muy, no sé, muy alta, lo golpeo en los extremos, lo arrastro. Entonces, muchas veces no se ve, digamos, como el deterioro en el material, no se ven las fisuras, no se ven, bueno, cuando el material o el sistema entra en funcionamiento, es cuando prevemos este tipo de fracturas. Y pues básicamente se denota por una huellita, un punto en el PVC que fue, el sistema fue impactado y por ahí se fisuró, se prolongó esa fisura. Entonces también digamos que es como recomendable el tema del almacenamiento y del buen trato a la tubería. Básicamente por eso es que se presenta este tipo de inconvenientes. Otro de los mitos y verdades, ¿por qué solo utilizo tubería PVC de media? Normalmente los plomeros o los instaladores, eh, podría decirse más como en el barrio, en la localización de residencia de ellos, tienden a instalar tuberías de media. Digamos que no tienen en cuenta cuántos baños voy a suministrar el servicio, no sé cuántos pisos es la casa, eh, sino pues todo lo instalo de media. Muchas veces de pronto es por desconocimiento o no sé, tema de costos, la verdad, pero digamos que es muy común y muy frecuente ver este tipo de instalaciones en solo diámetro de media pulgada. ¿A qué voy yo con esto? Que de pronto si yo tengo, no sé, una vivienda de 2 pisos, como mínimo tendrá 2 baños, una cocina y una zona de ropas. Entonces, cuando yo realizo este tipo de instalaciones, si estoy, no sé, lavando los platos en la cocina, hay una persona bañándose, pues va a tener una pérdida de caudal, ¿sí? Porque el diámetro, pues es muy poca masa o volumen de agua que trae en estos pequeños diámetros para cuando tenemos tanta demanda. Entonces se nos tienden a colgar las redes. Entonces la recomendación de nosotros es utilizar diámetros para este tipo de edificaciones, digamos que de 2 pisos, como venimos hablando, mínimo debemos arrancar en 1 pulgada, 3 cuartos y reducir en los puntos ya de llegada en media pulgada. ¿Qué ganamos con esto? Que si nosotros tenemos un mayor diámetro, puede ser acá 3 cuartos o 1 pulgada, tenemos una mayor presión. Cuando disminuimos ese diámetro, aumentamos la velocidad, disminuimos la presión y con ende aquí aumentamos el caudal. Lo que nosotros necesitamos acá, no sé, de pronto acá en este paral que es como de una ducha, necesitamos es un caudal más una presión. Y si tenemos un gran volumen, una gran masa de agua en un diámetro de pulgada o de 3 cuartos, pues obviamente cuando yo esté utilizando 2 aparatos simultáneamente, pues no se me va a tender a colgar la red. Entonces, eh, digamos que los invito a que hagan este tipo de instalaciones utilizando más diámetros, que para eso está la versatilidad del portafolio. Tenemos diámetros, digamos que para una vivienda normalmente se podría utilizar desde media hasta 1 pulgada. Tenemos los accesorios, las reducciones, las T reducidas. Otra cosa importante en el tema de instalaciones es la instalación de la recámara en todos los puntos terminales hidráulicos. Em, ¿Con qué fin se instala? Bueno, ¿con qué fin y bajo qué normatividad? Esto está en ETC 1500. Nos especifica que esta recámara se debe instalar en todos los puntos y esta dimensión debe ser como mínimo de 10 pulgadas, aproximadamente 25 centímetros.
que compone una T media, un tramo de tubería de 25 centímetros, un tapón soldado y aquí pues la salida para el punto, un adaptador macho. Eh, ¿Qué beneficio busco con instalar estas recámaras? Es proteger el sistema de un fenómeno físico que se llama el golpe de Ariete. Este fenómeno se presenta en todas las redes cuando yo hago un cambio abrupto de presión, un cierre de cualquier tipo de válvula muy rápidamente, pues digamos la mayoría de grifos hoy son de un cuarto de giro, entonces eso me genera una sobrepresión en todo el sistema. En el sistema yo llevo una conducción de un fluido laminal, todo en una sola dirección. Y cuando hago este tipo de cierres de esas válvulas tan bruscos, lo que hace es generar un flujo turbulento y me va a golpear en todas las paredes de la tubería, especialmente con más fuerza en los accesorios, en los cambios de dirección. Y ahí se va a tender a generar fracturas, fisuras, una sobrepresión en el sistema. Entonces siempre se deben prever este tipo de recámaras tanto en la red de agua caliente PVC, perdón, CPVC, como en la red de agua fría PVC. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Algo de las pruebas también, muchas veces en algunos proyectos o por ser una construcción muy pequeña no realizamos este tipo de pruebas. Puede ser de presión, de estanqueidad, de flujo en las redes de desagüe. Entonces se nos presentan eh, daños que de pronto si ya tenemos, no sé, nuestra estructura o nuestra edificación en acabados, ya tenemos enchapes, ya tenemos pinturas, no sé, eh, voy a descargar algún sanitario, voy a instalar el sanitario y no me descarga, resulta que, no sé, tiene un tapón, no sé, de cemento, algo que le arrojaron por el desagüe durante la construcción. Entonces, ese tipo de pruebas nos prevé a que nosotros tengamos que hacer ese tipo de reparaciones ya cuando la edificación esté prácticamente acabada, porque pues nos va a llevar o nos va a conducir a de pronto generar más gastos que nos toca romper, ya está enchapado, nos toca cambiar enchape, nos toca pintar. Entonces, la idea de hacer este tipo de pruebas es antes de realizar los acabados. Entonces, para los sistemas de desagüe, tenemos dos pruebas que se deben realizar. Esta se debe realizar, prueba de estanqueidad se debe realizar en estructura. Básicamente, ¿en qué consiste? En tapar todos los desagües de lavamanos, sanitario, puntos de sifones de piso, desagües de lavaplatos y desde el punto más alto donde yo tenga prolongada mi bajante, que como mínimo sean de 3 metros, columna de agua, eh, empiezo a llenar. Lleno hasta cierto nivel, tomo la referencia del nivel donde me queda el agua, espero, no sé, 15 minutos y vuelvo a verificar si ese nivel se me bajó, lo puedo volver a llenar. Digamos que casi siempre en la primera llenada se generan colchones de aire dentro del sistema, entonces el agua tiende a ocupar todos esos espacios y se baja un poco el nivel. Entonces vuelvo a llenar hasta el nivel de referencia que tenía inicialmente y pues ya debo pasar 15, 20 minutos. La idea es que no se baje ese nivel pues para dar una prueba satisfactoria y si se llega a volver a bajar, entonces sí tenemos que verificar el sistema donde se nos puede estar presentando la fuga. Con esto, ¿qué función, o sea, qué función cumple esta prueba? Verificar temas de instalación o mano de obra y de pronto también pues verificar el sistema o los materiales que están instalando en el proyecto. Podemos probar acá con esta, valga la redundancia, con esta prueba, sistemas de ventilación y de desagües. Esto se debe hacer, entonces, como ya les dije, en estructura. Esta prueba de flujo se debe hacer antes de empezar con los acabados, podrías decir, no sé, en obra gris. Consiste en vaciar o descargar cada uno de nuestros desagües, bien sea el sifón de piso, el desagüe de la lavadora, del lavaplatos, del sanitario. Entonces la idea es que sea por todos los puntos.
para poder verificar que el agua fluya y no haya ningún tipo de obstáculo o estanqueidad para futuramente instalar nuestros aparatos sin ningún problema. Estos son los dos tipos de pruebas que se realizan en los sistemas de desagüe. En los sistemas de presión, básicamente es el mismo principio, no más que sometemos la red pues, a una presión que nos especifica o nos pide la norma como una presión de prueba, que deben ser 145 libras o PSI por un determinado tiempo, que son 4 horas. Y la variación debe ser más o menos el 2%, que quiere decir que puede aumentar 2 PSI o puede disminuir 2 PSI dentro de la lectura del manómetro. Este es como un sistema básico el que se utiliza para realizar este tipo de pruebas. Entonces, ya después de que tenga todos los puntos eh, ya taponados y si tengo una red de agua caliente, tengo que realizar un bypass que comúnmente se hace en las duchas o en los lavamanos para probar las dos redes. Entonces, someto aquí a incrementar la presión en el sistema. Entonces, tengo un manómetro, el cual me va a permitir identificar la presión a la que voy a elevar el sistema. Tengo una válvula check. Esta válvula check me permite pues que cuando yo dé presión, ya que esta red se me sostenga, no se me devuelva, pues puede ser al balde o a la red donde estoy suministrando el agua para esta presión, para esta prueba. Y una válvula para controlar después de que yo ya termine de elevar mi presión de 145 psi. Entonces cierro la válvula y empiezo a tomar las 4 horas que tengo que tener en prueba el sistema. Aquí básicamente vamos a hacer relación al uso de las juntas de expansión. No sé si la mayoría las conoce, de pronto ahorita pues en las preguntas de pronto la aclaramos un poco, pero estas juntas se utilizan en las redes de desagüe verticales para permitir la dilatación y contracción del mismo material, bien sea por ambientes, no sé, de calor, frío o también la temperatura interna que maneja el sistema, que es el fluido que transporta. Puede llevar agua, no sé, 45, 50, 60 grados Celsius. Entonces, él me va a permitir que la tubería como es, finalmente va a tener una dilatación, una contracción, lo que va a permitir esta junta es contrarrestar o absorber todas estas dilataciones y contracciones que se presenten en el sistema. Uno de los errores, digamos que básicos también, es cuando instalamos nuestra red vertical, tenemos dos puntos fijos, pueden ser placas de concreto, nuestra tubería queda embebida en el concreto, y cuando tengamos esa dilatación, esa contracción del material, tienden a fracturarse en estos accesorios, porque no tenemos nuestra junta que nos va a absorber todas esas dilataciones, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda, si hay puntos fijos de piso a piso, o sea, que sea en todos los pisos la instalación de las juntas. Si de pronto no hay puntos fijos, de pronto en el segundo piso ya va a estar, no sé, de pronto colgante, casi siempre se construye colgante y se tapa con cielo raso, entonces se recomienda piso por medio, la junta de expansión. Esta junta también se puede utilizar para hacer reparaciones dentro del mismo sistema y también se puede utilizar en sistemas horizontales para hacer alguna reparación en un sistema horizontal, tanto vertical como horizontal. Lo único que tengo que tener en cuenta cuando la instale horizontalmente es el sentido de flujo del agua, que el hidrosello que tiene la junta me quede en la dirección del flujo del agua, que no me quede contrario, porque puede generar, de pronto no fugas, pero sí con el tiempo va a generar una sedimentación, una serie de taponamientos, podría decirse así. Entonces, básicamente es eso. No sé, creo que sí, esta es la última.
qué preguntas tengan. Podemos empezar a resolver todas las dudas que tengan. Listo, le recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat como en el área de preguntas que está ahí en el área inferior de la pantalla. Entonces tenemos una primera pregunta que nos hace Fabián Sarria. Dice, buenas tardes, ¿puedo soldar una tubería sanitaria que tiene fuga, presenta goteo y no se quiere romper la pared? Tocaría romper la pared y techo. Bueno, pues básicamente la recomendación de nosotros es reemplazar el tramo, ¿sí? Digamos que para mitigar esta fuga, pues de raíz. Pero pues tendría uno que, bueno, básicamente tendría que mirarse la gravedad de esta fuga para ver si se puede solucionar con algún otro tipo de sistema que tengamos nosotros. Nosotros tenemos un adhesivo de epóxico Novafor, digamos que si es una bajante, digamos podría funcionar muy bien. Si es una bajante vertical. Y si es un colector horizontal, pues no se recomienda, sino es reemplazar el tramo. Listo. ¿Tienen más preguntas, alguna duda? ¿Quieren que recordemos algún tipo de o alguna slide de la presentación? ¿Les quedó algo sin aclarar? De pronto, si tienen preguntas que no estén relacionadas con el tema, pues también no hay ningún problema, las pueden hacer. De pronto que se estén, no sé, realizando algún tipo de instalación, quieran saber algo más o se les están presentando algún tipo de inconvenientes, pues no duden en hacer las preguntas. La idea es tratar de aclararlas. Listo. Me dice Fabián Sarria, el mismo que nos hizo la pregunta anterior, que la fuga es vertical. Sí, es vertical. ¿Cuál es Me el dice que hay un pegamento? pegamento. Listo, nosotros tenemos, digamos, ese es un adhesivo epóxico, él se utiliza, digamos, para redes externas en tuberías Novafor, pero en este caso, digamos que lo hemos utilizado tal cual ves y se nos ha, digamos, ha sido de gran efecto y hemos tenido buenos resultados. Entonces, si la fuga es mínima, se podría utilizar este adhesivo, son dos componentes, es A más B, se mezclan, es como una especie de plastilina, se mezclan en cantidades iguales hasta formar un color homogéneo, que es como un amarillo. Inicialmente el A y el B viene blanco y amarillo. Cuando hago la mezcla queda un color amarillo intenso. Entonces lo ideal es lijar muy bien la superficie donde tenga este tipo de fugas para que nuestro adhesivo se adhiera muy bien. Digamos que esos son como recomendaciones de ya que son muy drásticas o algo, porque principalmente nuestra recomendación es reemplazar el tramo. Listo, perfecto. Ana Milena Costa nos pregunta, buenas tardes, ¿cuántas libras aguanta un tubo de media R13? En R13.5, digamos el que manejamos nosotros, es 350 libras la resistencia, la presión de trabajo de esta tubería. Listo. Fabián Casanova nos pregunta, ¿qué herramientas hay para revisar fugas? Herramientas para revisar fugas. Pues digamos, el sistema colombiano no está como muy sofisticado o como tecnológicamente como para, sé que existe una, que es como una especie de detector de fugas que trabaja como con una placa y bueno, nos da una aproximación donde puede presentarse una fuga cuando no son muy visibles, pero casi siempre digamos, la recomendación inicial es hacer un tipo de pruebas que pues nosotros garanticemos la estanqueidad del sistema. Ya cuando son sistemas viejos, redes viejas, instalaciones que ya llevan mucho tiempo, entonces ellas mismas tienden pues a mostrarnos el área donde está afectado la fuga y pues es fácil de evidenciar, pero cuando no, cuando son filtraciones que no son eh, predecibles o no se pueden visualizar. Entonces sí hay un sistema que identifica, pues en este momento no recuerdo el nombre, pero pues es un aparato que lo identifica fácilmente. Pues es una aproximación, tampoco es que le va a decir exactamente dónde está la fuga. Lo que sí existen
de pronto es para realizar mantenimientos a colectores, como especie de hidrolavadoras, sondeos, limpiezas a sistemas de redes de desagüe. Ese sí hay varios sistemas para realizar el mantenimiento a las redes. Ok. Nos pregunta Fabián otra vez en qué presentaciones viene el pegamento para fugas que nos dices. La presentación más pequeña es como de 250 gramos. Viene cada componente. Listo. Si tienen alguna pregunta, estamos a tiempo para realizarlas. ¿Alguna duda o igual cualquier duda puede que no sea la charla, sino también respecto a PAPCO o alguna otra de las líneas que manejemos? Les recordamos que ya pueden hacer también sus pedidos de PAPCO por Dicensa, solo se tienen que comunicar con su representante comercial de la zona y él los asesorará para hacer sus pedidos. Por ahora no veo más preguntas. Creo que eso es todo. Igual les recuerdo que esta charla la pueden revivir, igual que todos los webinars que se han hecho con Dicensa, de Aprende con Dicensa, los pueden revivir en el canal de YouTube de Dicensa. Tenemos otra pregunta de Fabián Casanova. ¿Se puede diferenciar una humedad generada por una fuga que por una filtración por lluvias? La fuga que se refiere es de agua potable. Sí, dice O sea, diferenciar la una diferencia humedad son, que bueno, genera una fuga no sé, de algún tubo que se haya roto a una sí, de filtración agua que se haga por potable, de lluvia. la red de suministro. Ujú. Ok. Sí se puede diferenciar, digamos que cuando son fugas de redes de agua lluvias o redes de aguas servidas, de desagües, generan pues una especie de hongo, de, de mal olor en el área donde está afectando la filtración, pues a comparación de un sistema de agua potable que es muy pocas veces va a tener ese olor fétido o ese hongo que se pueda generar en las paredes. Casi siempre se diferencia por eso, digamos, o también digamos si hay conocimiento de existencia de las redes, de la ubicación de los ductos, si hay un plano récord de la vivienda, pues también podríamos ya identificar de pronto en qué área, independiente del área donde se presente la filtración, si hay algún tipo de ducto de red sanitaria, de agua potable, también nos sirven mucho estos planos récord cuando son edificaciones pues grandes. Cuando son así de vivienda, una casa así normal, casi siempre se presentan son hongos, cuando son aguas lluvias o de servidas. Listo, hay otra pregunta, nos pregunta Lorena López. Cuando mi red de suministro es colgante, ¿cada cuánto se debe colocar abrazaderas? En la red de suministro, tanto en la red de desagüe, en la NTC 1500, en la última actualización que fue en el año 2017, digamos que no tiene clasificación en diámetros, sino generaliza todas las tuberías PVC, deben realizarse intervalos entre los soportes de 1,20 metros. Claro que también hace relación a recomendaciones del fabricante y nosotros como fabricantes en las redes de suministro recomendamos según el diámetro. Tenemos una tablita para especificar los distanciamientos. Entonces, en 3/4, según la temperatura ambiente que tengamos, cada 1,20. Y si aumento la temperatura, entonces el espaciamiento pues, va a ser menor. Es decir, un ejemplo, tengo 30 grados ambiente, entonces si es de 3/4, ya tengo que realizar o instalar estos soportes cada 90 centímetros en las redes de suministro. Y en las redes de desagüe, la recomendación de nosotros es como máximo 2 metros horizontal y máximo 3 metros vertical. Listo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes los participantes, los que nos acompañaron el día de hoy, estuvieron tan atentos. Igual les recuerdo, pueden revivir esta charla en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias Danilo por la presentación, por No, resolver las ustedes. dudas. Y Bueno, nos veremos en una siguiente presentación, un siguiente webinar de Aprende con Dicensa. El martes 19 a las 4 de la tarde les explicaremos sobre nuestro nuevo kit de bioseguridad, de cuáles son las características y los beneficios y pues por qué lo tienen que tener en cada una de sus ferreterías. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. bueno, hasta luego. Tengan buen día.